La frase tenerle miedo hasta tu sombra obtiene un nuevo y terrorífico significado cuando nuestro protagonista debe enfrentarse a un mal milenario. Shinpei viaja en un ferry y tiene un sueño en el que su amiga de la infancia, Ushio, aparece frente a él y le toca el rostro mientras le dice que le está dando un regalo, cuando de repente la vista de Shinpei cambia, viéndose todo con algunos glitches. Ushio le reprende porque hace mucho no la visita. Ya antes de desaparecer le dice que proteja a su hermana adoptiva, Mio. Y al despertar en el ferry, nuestro prota tiene un momento incómodo, lo cual hace que reciba una bofetada. Después de mucho tiempo sin visitar su hogar, Shinpei regresa a casa a la isla Hitogashima para el funeral de Ushio. Allí es recibido por Mio y los dos asisten al funeral. Sou, otro amigo, le revela que Ushio se ahogó salvando a una niña llamada Shiroi. Sou también le revela que a pesar de que le podría haberle ayudado, no lo hizo, culpándose de la muerte de la hermanastra de nuestro prota, pero Shinpei le menciona que fue un accidente y no es culpa de nadie. En el funeral también está presente Shiori, que debido a los traumáticos eventos sucedidos ha perdido la capacidad de hablar. El funeral sucede sin contratiempos, salvo por la presencia de alguien que parece estar tomando fotos, ya que todos sienten el flash de la cámara, pero no son capaces de descubrir al fotógrafo. Mio, Shinpei y su padre cenan esa noche como una familia, pero curiosamente al mismo tiempo Tetsu, el único policía de Hitogashima que patrulla las calles de la ciudad, ve a Mio observando su propia casa con la mirada perdida. Más tarde Sou llama por teléfono a Shinpei y le revela que el cadáver de Ushio tenía unas marcas en el cuello, que sugieren que fue estrangulada, y sin embargo los testigos vieron cómo se ahogaba. Mio toca la puerta de la habitación y permitiéndose llorar, le da a Shinpei el collar de conchas marinas de Ushio. Al otro día, la familia de Shinpei atiende el negocio familiar y Tetsu revela que Shiori y su familia han desaparecido de la noche a la mañana, lo cual alarma a Mio, que sale corriendo. Shinpei alcanza a Mio, que le revela que una semana antes de la muerte de Ushio, Shiori afirmó haber visto un doble de sí misma. De repente, y sin que lo inviten a la conversación, Nezu, el cazador de la isla, llama al resto la enfermedad de las sombras. Digo, a esto, la enfermedad de las sombras. Enfermedad propia de la isla que hace que la sombra de una persona cobre vida antes de matarla a ella y a sus familiares. Nezu le dice que la enfermedad era muy común en la isla hasta que desapareció de repente, siendo la clave el monasterio del lugar, donde es posible exorcizar a las sombras. Shinpei conoce la historia, pero siempre la consideró una leyenda urbana local, pero Mio le afirma que antes de que Ushio muriera, ambas habían visto una sombra de Ushio parada en la playa, que rápidamente desapareció. Los dos deciden visitar el santuario de Hito, se dirigen allí y donde ven una sombra parecida a Shiori. Al oír un disparo, encuentran a la mujer del ferry sangrando. La mujer intenta decirle algo a Shinpei, pero recibe un disparo que acaba con su vida. Cuando Shinpei observa de dónde viene el disparo, descubre que el culpable es una doble de Mio que dispara a Mio y a Shinpei, matándolos a ambos. Pero de la nada, Shinpei despierta de repente de nuevo en el ferry, cayendo de nuevo en los pechos de la mujer. Shinpei despierta sobre los pechos de la mujer y nuevamente es golpeado por ella. Nuestro héroe, que ahora tiene un ojo más claro que el otro, se convence de todo lo acontecido ha sido una pesadilla. Sin embargo, al llegar a la isla, descubre que el día transcurre exactamente igual que antes y finalmente termina aceptando que está reviviendo el día anterior, por lo que decide prestar un poco más de atención para analizar la situación. Y lo primero que nota es que la razón por la que Mio cae al agua cuando lo recibe es porque alguien cortó los frenos de su motoneta. Todo sucede de la misma forma y nuestro héroe nota nuevamente el sonido de una cámara en el funeral de Ushio. Nervioso por lo que está sucediendo, Shinpei decide salir a sentarse un rato en el muelle. Shinpei se asoma y observa a Mio mirar fijamente la casa, y cuando llega Tetsu le ve apuñalar a Tetsu, lo que le hace darse cuenta de que ella es Mio, la sombra. Un brillo como un flash de fotografía sucede y otra sombra emerge de la sombra de Mio, que toma la forma del policía. Otro flash de fotografía sucede y Shinpei descubre que el sonido de la cámara es en realidad la sombra desintegrando el cuerpo de su víctima en polvo. Sin embargo, antes de poder hacer algo, Shinpei es encontrado y apuñalado por Mio. Mientras muere, el espíritu de Ushio vuelve a decirle que salve a Mio. Nuestro héroe se despierta nuevamente en el día anterior, pero en vez de despertar en el ferry, esta vez despierta ya habiendo bajado del ferry al muelle de la isla. Con una memoria más clara, esta vez es
capaz de evitar que Mio caiga del muelle debido a que los frenos de su moto han sido manipulados. Pero el que cae al agua es él, revelando que no sabe nadar, lo cual dice mucho de alguien que se crió en una isla. La mujer del ferry aparece observando los acontecimientos en la isla y enviando un informe a alguien desconocido y prestando atención a la joven Shiori. Y aceptando lo que está sucediendo, Shinpei decide investigar más a fondo y de paso salvar a la mayor cantidad de gente posible en el proceso. Shinpei presenta una denuncia falsa a la policía para mantener alejado a Tetsu esa noche y deja su teléfono oculto para grabar a la sombra de Mio con la mirada perdida. Shinpei también se da cuenta de que uno de sus ojos ha cambiado de color. Al otro día, Shinpei le enseña la grabación a Mio como prueba de que la enfermedad de las sombras es real y su sombra pretende matarla. De esta forma, Mio se da cuenta de que Yoshio debe haber sido asesinado por la sombra de Yoshio. Mio decide que deben salvar a Shiori, ya que la niña y su familia podrían estar en peligro, y aunque Shinpei le da la razón, le dice que solo él irá a investigar. Shinpei encuentra el negocio de la familia de Shiori cerrado, pero una amiga de la familia lo reconoce y amablemente lo lleva a la casa de la familia y lo deja entrar, ya que la vecina también está preocupada por sus amigos. En la casa de Shiori, Shinpei encuentra montones de polvo que prueban que los padres de Shiori fueron asesinados después del funeral y que la Shiori que asistió al funeral era la sombra de ella, lo que sugiere que la verdadera había sido asesinada antes de que Shinpei llegara a la isla. Mientras se investiga el piso de arriba, nuestro prota se encuentra con Shiori, que parece estar protegida por un imponente sombra musculosa. Shinpei se da cuenta del estado infectado por la enfermedad de las sombras, aunque de una forma diferente. Más tarde, nuestro prota intenta localizar a la mujer del ferry, ya que recuerda alguno de sus actitudes y el hecho de que ni su vestimenta ni el tamaño de su equipaje reflejan que la mujer llegó a la isla para hacer turismo. Sin embargo, aunque el físico de la mujer se ha llamado la atención de los lugareños y todos la recuerdan, nadie es capaz de decirle dónde se hospeda. Más tarde, Tetsu, que se había ausentado por el falso informe policial de Shinpei, no es asesinado, por lo que la desaparición de Shiori se investiga adecuadamente y se invita a un detective del continente para ayudar con la investigación. Tetsu también le da a Shinpei el teléfono de Yoshio que ella le había dado a Tetsu el día antes de morir, insistiendo en que Shinpei sabría por qué. No pudiendo desbloquear el teléfono aún, Shinpei decide continuar con la investigación y necesitado más ayuda, nuestro héroe le da cuenta todo a Sou mostrándole las grabaciones de la sombra de Mio y las fotos de las paredes de Shiori. Utilizando las fotografías como prueba, Sou sugiere que si las sombras pueden ser fotografiadas, tienen cuerpos físicos y pueden ser destruidas. Mio sugiere preguntar al sacerdote Hiruko en el santuario, pero Shinpei lo retrasa hasta mañana, ya que fue en el santuario donde la sombra Mio los mató la primera vez. Sou le recuerda que el otro día es el festival de la isla, por lo que el sacerdote estará súper ocupado, pero igualmente acepta unirse al grupo. Como el día anterior, Mio vuelve a darle a Shinpei el collar de Yoshio. Al día siguiente, la isla celebra su festival anual. Shinpei se da cuenta de que a Sou le gusta Mio y tras una tonta confrontación, Shinpei solo admite que le gusta Mio como hermana, lo que parece decepcionarla. Durante el festival, Shinpei ve lo que parece ser el fantasma de Yoshio y se aleja del grupo, dejando a una decepcionada Mio atrás. Shinpei persigue a Yoshio hasta la playa, donde ve los fuegos artificiales mientras Yoshio le pide que la encuentre. Visión de Shinpei toma un giro extraño cuando tarda en desaparecer, dando a entender que podría no ser una alucinación. Efectivamente, Yoshio se acerca a nuestro héroe y lo abraza, revelando que es completamente sólida y todo esto está sucediendo en realidad. Yoshio está convencida de que está viva de nuevo y puede recordar que murió queriendo decirle a Shinpei que le quería. Shinpei sospecha que la persona que tiene al frente suyo es una sombra y que en realidad cree que es Yoshio. Yoshio no entiende qué pasó, ya que después de haber muerto debería haber ido a otro lado, pero se alegra de estar junto a su hermanastro. Y más aún cuando se entera que se está llevando a cabo el festival, por lo que se va a celebrar. Shinpei la persigue, ya que Yoshio aún viste su traje de baño y puede llamar la atención, por lo que logra convencerla de mantener un perfil bajo, pero no antes que la sombra de Mio se percate de su presencia. Yoshio insiste en ver a sus amigos y a su familia, pero Shinpei se niega ardidamente y aunque ella se enoja y lo golpea, acepta esconderse un tiempo. Luego los dos jóvenes conversan y aunque Yoshio recuerda todo sobre su vida, no es capaz de recordar ni su muerte ni haber visto su sombra. Mio llama al teléfono de Shinpei que Yoshio contesta antes de que pueda detenerla, obligándola a mentir a Mio. Obligando a Yoshio a permanecer oculta, Shinpei se encuentra con Mio en el santuario, donde Sou le confiesa repentinamente su amor, aunque Mio lo rechaza. Yoshio, no queriendo estar lejos de sus amigos y de su hermana, se revela delante del grupo, dejando a todos atónitos por la presencia de su amiga muerta. Sin embargo, Yoshio queda desolada cuando Mio cree que es una sombra y la llama monstruo. De repente, Shinpei revela que en realidad es una sombra y regaña a Yoshio por llamar una atención no deseada y le rompe la muñeca. Aunque la chica no entiende nada de lo que está pasando,
así que XD. Pero a ver, ¿cómo que has llegado a esta parte del video y aún no te has suscrito? Vamos, así que es gratis. 10 minutos antes, Shinpei se había encontrado con la sombra de Mio, que lo ataca revelando una velocidad sobrehumana, capturándolo fácilmente. La sombra de Mio lo reprende por haberle filmado, pero le pregunta cómo sabía que estaría allí para firmarla, a menos que lo supiese de antemano. De repente, la sombra de Shinpei, que había sido creada en casa de Shiori, explicando los flashes de fotografía, aparece y le pregunta por qué sus recuerdos son tan caóticos, reescribiéndose constantemente. La sombra copia los últimos recuerdos de Shinpei y se da cuenta de que Shinpei ha estado retrocediendo en el tiempo, por lo que impide que Mio lo mate para evitarlo, ya que regresaría en el tiempo, deshaciendo lo que las sombras están logrando. Y va al encuentro de Yushio en el santuario, alegando que ella es realmente la sombra de Yushio, que por alguna razón ha traicionado a sus compañeras sombra. Mio comienza a lastimar a Shinpei, revelándole que su plan final es resucitar a su madre dormida. De repente, Shinpei es salvado por la mujer del ferry, que dispara a Shadow Mio en la cabeza. La sombra Mio desaparece y la mujer se presenta como Nagumo Ryonsuke, que está allí para salvarle. De repente, la sombra Mio aparece nuevamente, pero esta vez Nagumo dispara a la sombra en el suelo y no a Mio, destruyéndola de una vez por todas. Ella revela cómo destruir a las sombras de los humanos, ya que su verdadera forma es la sombra plana en el suelo y no el cuerpo falso sobre ella. De esta forma, la mejor técnica para reconocer una sombra es tratar de pisarla disimuladamente, ya que la sombra, al ser un organismo vivo, no quiere ser pisoteada, por lo que esquivará el pisotón. Mientras conversan, Yushio, recuperada, corre hacia la cima de las escaleras, hacia el santuario. Shinpei la sigue al santuario y encuentran a todos muertos por una sombra gigante. La sombra gigante identifica el ojo de Shinpei como el ojo de su madre, capaz de controlar el tiempo. La sombra Yushio sigue insistiendo en que es humana y rechaza a sus compañeros sombra, pero ellos le dicen que es inútil. De repente, la sombra gigante absorbe a las otras sombras y desintegra a todos los humanos muertos, enviando una enorme sombra en todas direcciones que desintegra a todos los humanos de la isla. Una luz roja aparece sobre el santuario cuando despierta la madre, una joven a la que Nagumo reconoce como alguien llamada Ahaine, o algo similar a lo que sea que dije. Con todos muertos, Shinpei suplica a Nagumo que lo mate para poder empezar de nuevo. La sombra gigante intenta detenerlos, pero es detenido por la sombra de Yushio, que golpea a la criatura, destruyéndola, lo que permite a Nagumo disparar a Shinpei en la cabeza, declarando que la próxima vez lo salvará definitivamente. Mientras vuelve hacia atrás en el tiempo, Yushio le dice una vez más que salve a Mio, pero que tenga cuidado, ya que su poder no es infinito. Estuere despierto nuevamente, pero esta vez nota que tiene la ropa mojada, producto de haber caído al agua cuando salvó a Mio. De esta forma se da cuenta que el tiempo de reseteo también avanza, por lo que ya jamás será capaz de evitar caer al agua, porque eso se convirtió en un evento pasado. Analizando la nueva información, se da cuenta que el límite del loop se mueve con él, por lo que si sigue avanzando al regresar, tarde o temprano llegará a un punto donde las muertes de sus amigos estarán del otro lado del loop y no pueda volver a usar sus poderes para rescatarlo. A 3 días de la resurrección de madre y de la destrucción de la isla, Shinpei está decidido a hacerlo bien esta vez. Mientras tanto, una confundida Yushio despierta en la playa. En esta nueva línea temporal se revela que Nagumo llegó a la isla ya consciente de la presencia de las sombras, dándose cuenta que el mismo encargado del ferry es una sombra. El sacerdote de la isla, Karikiri Mashito, la saluda en el funeral como Minikata Hizuru, revelando que la joven creció en la isla. Nagumo utiliza la oportunidad para examinar las sombras de las personas que asisten al funeral y ver si son humanos o no, lo que le trae recuerdos de la pérdida de alguien muy importante para ella en el pasado. Después de hacer una lista de sospechosos, Nagumo conversa con Nezu, el cazador, y los dos comparan notas. Shinpei, decidido a hacer las cosas bien, utiliza el truco que aprendió de Nagumo para detectar sombras y se da cuenta en el funeral de Shiori y sus dos padres ya eran sombras. También le pregunta a Mio de qué color es su ropa interior, lo que es un terrible tema de conversación para tener en el funeral de tu hermana. Y ella, avergonzada, le responde que su ropa interior es blanca, y nuestro prota recuerda que por alguna razón la ropa interior de la sombra de Mio es de color negro. En otro lugar, la sombra Mio crea una sombra de su padre Alan y lo envía a matar y reemplazar al original. Más tarde, Shinpei recibe el número de teléfono de Nagumo en un código del padre de Yushio, Alan, y lo resuelve, pero Nagumo le había dado su teléfono a su contacto en la isla, Nezu Kinjiro, quien contesta el teléfono. Para probar si Shinpei es humano, Nezu dispara a la sombra de Shinpei, demostrando que es humano. La sombra de Alan persigue el Alan original. Sin embargo, Nagumo, que parece estar un paso adelante de la sombra, sigue a Alan original al
baño y en un ataque sorpresa aplasta su sombra con un martillo, matando a la sombra Alan al instante y salvando al padre de nuestros héroes. Shinpei se encuentra con Nezu, que ahora confía en él, y le presenta a Nagumo, que lo espera colgada de un árbol. Utilizando un código que solo la autora conoce, Shinpei es capaz de comunicar ciertos hechos a Nagumo, de modo que ésta sabe al instante que Shinpei es un viajero en el tiempo que ya la conoció en el futuro y que es alguien en quien su yo del futuro confiaba. Shinpei llora al tener por fin un aliado que lo sabe todo y que puede ayudarlo a salvar a sus amigos y la isla. Nagumo revela a Shinpei que una sombra asesinó a su familia hace 14 años, lo que provocó que abandonara la isla y cambiara su nombre, publicando más tarde una serie de libros sobre la experiencia. Nagumo y Nezu le revelan a Shinpei que normalmente las sombras asesinas y copian familias, lo que lo ponen a él y a su hermana en la mira de las criaturas. Cuando Shinpei se preocupa por su padre, Nagumo le responde que ya se encargó de la sombra de Alan, por lo que su padre ya no corre el riesgo de ser opiado, aunque no por eso está totalmente fuera de peligro. Cuando Shinpei les pregunta a qué se debe eso, Nezu revela que ni una sombra que ha copiado a alguien es asesinada. Esa persona nunca podría ser copiada de nuevo, dando a entender que esa es la razón por la que Nagumo confía en Nezu, ya que el cazador tampoco podría ser copiado nunca. Nagumo va a busca de Shiori para matar a Shadow Shiori y sus padres Shadow. Antes de entrar en casa de Shiori, Nagumo se detiene un rato y escucha un mensaje de audio informándose a sí misma de la situación. Basándose en su comportamiento, Shinpei sospecha que el trauma de perder a su familia hizo que Nagumo desarrollara dos personalidades, siendo una la hermana Hizuru, que escribió los libros, y la otra de su hermano asesinado, llamado Ryosuke. Yuri demuestra ser más problemática, controlando su sombra y demostrando ser más resistente que sus padres, por lo que logra huir. Nasu activa el plan B, que involucra una pistola de clavos, y con la ayuda de Shinpei logra atrapar a la sombra de Shiori, clavándola al piso. Pada, Shiori admite que fue ella la sombra quien mató a Yoshio y que una vez que su plan esté completo, ella y su familia podrán volver a casa. Después de ver el ojo claro de Shinpei, Shiori trata de convencer a nuestro protagonista de que se convierte en una sombra y se une a ella, convirtiéndose en su hermano. Pero Nagumo la mata, ya que su experiencia le dice que conversar mucho tiempo con una sombra puede conducir a la locura. Más tarde, Nagumo confirma que tiene dos personalidades. Ella es Hizuru la mayor parte del tiempo, pero Ryosuke sale cuando ella no puede hacer frente a tal problema, ya sea lidiar con ruedas de prensa o asesinar sombras. Nagumo es un nombre falso conjunto y se comunica grabando mensajes en una grabadora. Conociendo el secreto de su aliada y habiéndose ganado la confianza de Nasu, nuestros seres se disponen a autorizar el conocimiento de Shinpei, y sabiendo que la sombra de Mio se hará presente frente a su casa esa noche, le tenderán una trampa. Y sin embargo, para que la trampa funcione, Shinpei deberá fingir que todo es normal y debe cenar con su familia. Shinpei vuelve a casa y se encuentra a Mio cocinando, cosa que nunca hace, lo que hace que Shinpei se dé cuenta de que sus acciones han cambiado de algún modo los acontecimientos. Mientras la manada fuerte de la habitación intenta devolver los acontecimientos a la normalidad, aparece de repente la sombra de Yoshio. Sorprendido, Shinpei observa que la sombra de Yoshio apareció mucho antes de lo normal, y lo que más le sorprende es que la joven sombra recuerda el bucle anterior y quiere evitar todas las muertes de la resurrección de madre. Esta vez, consciente de su naturaleza, Yoshio acepta esconderse de su familia, más cuando recuerda que su hermana en la antigua línea temporal la llamó monstruo. Para esconderse de Mio, Shinpei y Yoshio cenan en su habitación. Mientras comen, él picha su sombra, lo que ella siente, confirmando que efectivamente es una sombra. Shinpei se prepara para destruirla, pero no se atreve a hacerlo, recordando cómo ella lo defendió de la sombra gigante, y sintiéndose culpable por haberse alejado de la verdadera Yoshio y del resto de su familia. Mientras Nagumo y Nezu esperan la llegada de la sombra Mio, algo diferente sucede y la sombra se escabulle hasta entrar a la casa de Shinpei. Accidentalmente hace desaparecer su ropa, obligándola a ponerse la ropa de repuesto de él, y descubre que no puede refugiarse en su sombra como los demás sombras. Mio entra a la habitación y Yoshio se esconde, pero cuando Mio ve los juegos de platos, asume que su hermano comió 10 platos en honor al espíritu de su hermana. La sombra Mio entra de repente y ataca, pero Yoshio escuda a Shinpei. La sombra Mio apuñala a su sombra para herirla en el brazo y exige saber por qué les ha traicionado, y Yoshio dice que porque quiere a Shinpei. Shinpei abre la ventana de su habitación y desafía a la sombra Mio, por lo que ella lo ataca. Nezu dispara a la sombra Mio con un rifle de francotirador, lo que permite a Shinpei apuñalar a su sombra y destruirla. A todo esto, la familia de nuestro prota no escucha una pelea. Los gritos
gritos de alguien siendo apuñalado y un vídeo rompiéndose gracias a la magia de un disparo de alta potencia, lo que refleja que esa habitación realmente está bien insonorizada. Que vaya, yo necesito eso. Nagumo entra y tras asegurar que Mio está a salvo, intenta destruir a Yoshio, pero Shinpei suplica por su vida. De repente Nagumo reconoce la voz de Yoshio como la que la trajo a la isla. En una plaza cercana, nuestros héroes intentan curar el brazo de Yoshio, pero este simplemente desaparece. Nagumo reproduce un mensaje de voz en la que la voz de Yoshio le advierte sobre las sombras y le dice que confíen en Shinpei, pero Yoshio no lo recuerda ni la reconoce. Nezu se pregunta qué pudo haber pasado que la sombra de Mio se desvió de la predicción de Shinpei, y Nagumo teoriza que la sombra pudo haber descubierto la muerte de Shiori y su familia, lo que provocó que decidiera tomar una actitud más proactiva para destruir al joven, dejando en claro que mientras ellos vayan cambiando las cosas en esta línea temporal, los demás se irán adaptando y también actuarán diferente, por lo que nada está escrito en piedra. Nagumo y Nezu la perdonan, pero le advierten que si se pasa de la raya, la matarán. Al día siguiente, Shinpei y Yoshio revelan su presencia a Zou, que se asusta un poco y después de pedir perdón se incorpora al grupo. Le dan a Yoshio su teléfono y ella lo desbloquea usando su huella digital para encontrar un video grabado el día de su muerte. El video muestra a Yoshio y la sombra Yoshio como amigas. Yoshio era consciente de que probablemente moriría pronto y quería que Shinpei supiera que la sombra Yoshio no es malvada, además de que es la única capaz de desbloquear el teléfono que él tenía en sus manos. Por lo que a esta altura tanto Shinpei como la sombra estarían trabajando juntos. Los dos Yoshio le hablan por el video diciéndole que le van a contar lo que sucedió en realidad. Y todo comienza con Shiori. Yoshio le explica que la primera sombra fue la de Shiori y que la sombra Yoshio apareció poco después. Yoshio vio a su sombra y le persiguió por la playa, pero no la encontró. La noche, cuando se está por bañar, Yoshio encuentra la sombra en la bañera y las dos discuten. Sin embargo, cuando Yoshio se da cuenta de que la sombra también quiere proteger a Shiori, los dos se alian momentáneamente. Otro día, y los dos siguen la pista de la sombra Shiori hasta la vieja clínica abandonada de la isla que una vez dirigió Seida, el padre de Zou. Allí otra sombra intentó copiar a Yoshio convirtiéndose en una criatura mitad sombra y mitad Yoshio y atacó a sombra Yoshio hiriéndola al golpear a su sombra, mostrando que ella era la copia. Entre la pelea, la sombra Yoshio es herida pero recupera la pierna copiada de los datos del original, dando a entender que cuando el original muere la copia no podrá reemplazar los miembros perdidos. Después de asesinar a la nueva sombra y los dos muchachos grabaron el video para Shinpei, que solo podía verlo si Shadow Yoshio usaba su huella dactilar para desbloquear el teléfono. Necesidad por el video, la sombra Yoshio recupera todos sus recuerdos y les muestra lo que pasó después. De aquí Yoshio Shago también había estado intentando mantener a Shiori a salvo de la sombra Shiori. Desafortunadamente fallaron y Shiori fue asesinada y reemplazada por la sombra Shiori. Y luego Go Yoshio y la sombra Yoshio juró ayudar a Shinpei a salvar a todos antes del 24 cuando madre regrese. Y bueno, está medio confuso, pero espero ya hayan entendido. La sombra Yoshio se da cuenta de que sus recuerdos han sido secuestrados cuando la memoria de la sombra Shiori cobra vida y ataca a Shinpei antes de transformarse en madre. Jura que Shinpei no volverá a escapar. Sombra Yoshio termina la grabación, pero cuando despierta en Shinpei tiene un moretón en forma de mano donde madre le agarró, lo que demuestra que realmente ocurrió. Después de lo sucedido y con una pista importante en mano, Shinpei le dice a sus amigos que tienen que volver a la antigua clínica. Bajo la lluvia, Miu y su amiga Tokiko discuten si ir o no al festival, cuando un agente de policía llamado Miura se acerca para preguntarles por la familia de Shiori. Clínica, el grupo investiga el lugar y Zou encuentra viejas botellas de cloro mercúrico, o lo que sé que acabo de decir. Un medicamento tóxico. Descubre una estatua de madera Ebisu, el dios de los pescadores. Pero Shinpei se da cuenta de que la estatua es femenina y que en realidad representa a Ebisu cuando nació como una criatura parecida a una sanguijuela. Se cree que es tanto hombre como mujer. Nuestros seres localizan una puerta secreta, pero sin una llave. No tiene forma de averiguar qué secreto se esconde. Después de tomar un descanso para almorzar, Shinpei se da cuenta de que la estatua representa a Hiruko embarazada, lo que hace que el sombra Yoshio descubra la llave dentro del estómago. Dentro encuentran un túnel que las sombras podrían estar usando para moverse sin ser vistas. Mientras exploran, nuestros protagonistas encuentran una sombra con el cuerpo de un bebé deforme y consigue matarla cuando ataque. La sombra Yoshio empieza a sangrar y se da cuenta de que la herida que le hizo la sombra Mio no estaba realmente curada, solo oculta temporalmente. Que significa que su cuerpo de sombra sigue gravemente herido y sin la verdadera Yoshio para copiar podría estar en peligro mortal si vuelve a ser herida.
De repente, Shinpei y compañía oyen un disparo y siguen el ruido desde el túnel hasta una cueva natural donde los esperan cientos de sombras bebés que rápidamente los rodean. Zoe y Nagumo se preparan para entrar en las alcantarillas, mientras en las cuevas Shinpei y compañía huyen de las sombras bebé, donde Shiori aparece ante Mio y Tetsu. Shiori es técnicamente una niña desaparecida, Tetsu se ve obligada a seguirla. Matar a las sombras bebé, Shinpei ve que la cueva está cubierta de coral y conecta con el océano. El brazo de Ushio empeora notablemente y cuando la única forma de curarlo sería volver a copiar a Ushio, lo cual es imposible, lo que para detener temporalmente el dolor se borrará el brazo dañado. Iko, la hermana de Zou, aparece de repente al lado de los bebés sombras dándole la bienvenida a nuestros héroes. Pei dispara el brazo de Tokiko solo para descubrir que la hermana de su amigo es humana. Morgue, el padre de Zou, examina el cuerpo sin vida de la oficial Mirui y ordena a su enfermera alimentar a las sombras con él. No pudiendo asesinar a un humano, Shinpei se rinde ante Tokiko, que está muy interesada en atrapar a Ushio. En otro lugar, Nezu se da cuenta de que las cuevas en la cueva perdida de Hyuriko, donde Hyuriko desembarcó originalmente, cuya entrada fue sellada para el ejército durante la primera guerra sino-japonesa, se da cuenta de que tanto su padre como su hermana trabajan con las sombras. Nezu y Nagumo se encuentran con Sombra Shiori y se dan cuenta de que en realidad es madre disfrazada de Shiori, a quien Nagumo saluda con el nombre de Haine. Sombra gigante aparece y mata a Nezu antes de herir gravemente a Nagumo, revelando que la Nagumo es capaz de ver los 2 segundos al futuro, lo que explica sus habilidades a la hora de luchar, pero ahora la sombra posee la misma habilidad. Iko decide mostrarles la verdad, pero le pide a Shinpei que la mantenga en secreto ante Mio, pase lo que pase, y Shinpei accede. Ushio analiza la situación y se da cuenta que todo está perdido, cosa que Shinpei sabe, pero tratará de aguantar lo más que pueda, para obtener toda información posible antes de quitarse la vida y reiniciarse. Tokiko guía al grupo a un santuario donde Heine aparece recibiendo tratamiento médico. Tokiko explica que Heine es Juriko y que durante generaciones su familia le ha servido alimentándole con cadáveres de su clínica familiar. Que su padre ha hecho un trato con la diosa, alimentándola mientras ella mantiene con vida a su esposa, madre de los chicos. Él se come el cuerpo de Miura y casi se come el cuerpo de Ushio, que fue sustituido por uno falso antes de la incineración. Shinpei y la sombra Ushio consiguen robar el cuerpo de Ushio, que la sombra Ushio escanea reparando su brazo dañando. Shinpei intenta disparar a Heine, pero la sombra gigante que ha capturado a Mio le corta los dedos. Sombra gigante le informa a Tokiko que sus servicios no serán requeridos una vez que las sombras asesinen a todos en el festival. De esa forma la sombra traiciona a Tokiko y les dispara a ella y a Zou. Se encuentra a la herida Nagumo, que le pide que le lleve hasta Shinpei. Heine le quita el ojo de la cabeza a Shinpei, pero este lo recupera. En su lugar captura a la sombra Ushio para reprogramarla. Sombra gigante, que parece ser bastante competente en su trabajo, revela que el poder de Shinpei en realidad le permite ver múltiples líneas temporales potenciales y seleccionar una para renderizarla a la existencia. Solo puede usarlo cuando su cerebro experimenta la muerte, así que le mantendrán vivo a la fuerza hasta la resurrección de la diosa, y cuando ella recupere su ojo, no habrá necesidad de mantenerlo con vida. Encontrándole más uso, la sombra gigante mata entonces a Mio. Tsu llega con Nagumo, que intenta disparar a Shinpei, pero la sombra gigante la mata en su lugar. Shinpei se traga el cloro mercúrico de la clínica y se suicida, tal como se revela. Había sido un plan de contingencia desde el momento que encontró los frascos en la clínica. La sombra Ushio comienza a resistirse a Heine e incluso a luchar contra ella, lo que asusta a la diosa, que ordena a la sombra gigante que mate a Ushio. La sombra gigante intenta matar a la sombra Ushio, pero Shinpei le hace retroceder en el tiempo con él y los dos reaparecen en la reunión con Nagumo, y en eso en la que Shinpei convenció por primera vez a Nagumo, que era un viajero del tiempo, sorprendido a la escritora y al cazador cuando aparece con una vista inesperada. Shinpei y Ushio retroceden al momento en el que se le reveló como un viajero en el tiempo a Nagumo y a Nezu. Nagumo se da cuenta que el ojo de Shinpei, que le permite hacer bucles, está hecho de sombras y que Ushio le concedió este poder. Deciden trabajar juntos hasta el final para evitar el fracaso, tras lo cual Ushio le da la mano y le muestra sus recuerdos de bucles anteriores. Ay, me he estado equivocando como un intenta hablar con su padre, pero Seido lo rechaza. Shinpei, Ushio, Nagumo y Nezu continúan con el mismo plan de matar a los padres de Ushio y a la misma Shiori, pero esta vez en el conocimiento de que Shiori es en realidad Hine, así que no puede permitir que escape. Shinpei, Ushio y Nezu preparan sus pistolas de clavos para atrapar a Shiori y acabar con esto de una vez por todas. De repente Nagumo sale despedida por la ventana, herida mortalmente, y advierte a sus soldados que este día no es el mismo día que Shinpei recuerda. Esta oportunidad
oportunidad, Heine, la sombra de 4 brazos que se llama Shide, estaba dentro, al acecho, y asesinan a Nagumo y Nezu. Y revela que la marca colocada en Shinpei, aquello que le hizo durante su recuerdo de la muerte de Ushio, les permite seguirla a través de todos los bucles, y básicamente hacer bucles con él de la misma forma en la que Ushio es capaz de acompañarlo. Antes de ser capturado por las sombras, Ushio le corta la cabeza a Shinpei asesinándolo y utilizando otro bucle para huir juntos y analizar la situación. Sin embargo, algo extraño sucede y en su lugar de volver instantáneamente al bucle, Shinpei y Ushio acaban en un recuerdo de Hizuru de hace 14 años, antes de convertirse en Nagumo, dándola junto al verdadero Ryunosuke. Shinpei no tiene forma corpórea, por lo que se ve limitado a ser testigo de los eventos que suceden a su alrededor. Siguen a los hermanos hasta el restaurante Kofune, donde Shinpei ve a sus padres vivos pasando el rato con Kikiri y Alan. Toru revela a su hermano y a Yasako, su mejor amiga, que ha hecho un amigo nuevo en la montaña Tankenuzo. Estar diciendo estos nombres terribles, así que vete acostumbrando. Bajo la lluvia a la montaña, terminando en la antigua clínica Hishigata, donde Hizuru revela que su amiga es Heine, que les espera en la clínica. Shinpei y Ushio hacen un viaje a través de los recuerdos de Hizuru cuando era un estudiante de instituto, pasando por varios encuentros que tuvo con Heine en la segunda planta de la clínica, siendo ella la única amiga de la diosa. Hizuru y Heine se ven acercando poco a poco gracias a los frecuentes viajes de Hizuru a la clínica. En uno de estos viajes, Hizuru se encuentra por casualidad con Nezu, que está cazando serpientes. Él le advierte a Hizuru que busque un camino menos peligroso, pero ella persiste. Esta insistencia inquieta a Ryunosuke y a Asako, que se preocupan cuando Hizuru no regresa a tiempo de Kobamart. Los dos amigos deducen que probablemente se deba a su amiga del monte Takonozu. Ryunosuke, preocupado de que su hermana se fascine demasiado con sus actividades en el bosque, sigue sus pasos hasta la antigua clínica Hishigata planeando encontrarla. Sin embargo, lo que el joven se encuentra en el camino es a Heina, que enseguida lo mata y lo devora. Tsuru, al percatarse del destino, corre hacia ella solo para encontrar a una Heine ensangrentada consumiendo a su hermano. Pero se enfrenta a la chica, que entra en frenesí, pierde un globo ocular y, presa del pánico, se hunde en una sombra para escapar. Al quedarse sola, 2 sombras salvajes se acercan sigilosamente a Hizuru, amenazando con consumirla a ella también. Sin embargo, cuando está a punto de atacar, Nezu interviene y salva a Hizuru. Zato y Ryunosuke se introducen en Hizuru, que se apodera de su cuerpo para enfrentarse a las sombras bebés, salvando a Nezu en el proceso. Pudiendo vivir más en la isla, Hizuru abandona a Shigoshima desde la distancia. Y proclama que la próxima vez que se encuentren la matará, dando oficialmente por finalizada su amistad. Shinpei y Ushio vuelven a un momento en el tiempo justo antes de que intenten enfrentarse a Shiori en la residencia Kobayakawa, algo así. Shiori tiene un nuevo plan, ya que cada bucle acerca más y más a Shinpei al presente. Lo más lógico es seguir asesinándolo hasta que eventualmente se le acabe el pasado y su muerte sea definitiva. Como quien dice, es cortar por lo sano. Shinpei descarta el plan y elabora uno nuevo, utilizando la habilidad de Ushio para transmitir recuerdos y reclutar a los hermanos Shinigata Tosumura y Mio Hazukase. Mio, habiendo absorbido los recuerdos de Ushio, le pide perdón por haberle llamado monstruo y las dos muchachas se reconcilian. Sin embargo, justo cuando están a punto de entrar en acción, Shinpei vuelve a entrar en bucle, lo que significa que ha muerto instantáneamente y ni cuenta se ha dado. Mio y Ushio encuentran a Shinpei y le dicen que la razón por la que no se dio cuenta de su muerte es que las sombras utilizaron el rifle de Nezu y le dispararon en la cabeza antes de que el plan siquiera arrancara. Shinpei se da cuenta de lo sucedido y de que fue un error dejar a Nezu tan lejos. Bien se da cuenta de que Heine se ha dado cuenta de que sus límites temporales en bucle se acercan cada vez más a la actualidad, lo que él calcula que como mucho le queda un bucle antes de que muera para siempre y las sombras se aclaren victoriosas. Shinpei informa esto a sus amigos, advirtiéndoles que no le quedan muchos loops, por lo que le da poco estar perdiendo la única ventaja que tenía sobre las sombras. El grupo se prepara para luchar justo cuando Heine, Shide y cientos de sombras se acercan audazmente. Tokiko, Sou y Mio trabajan juntos para derrotar y capturar a la sombra Mio, utilizando las habilidades de Tokiko, que al parecer puede controlar sus sombras bebé como guardaespaldas. Esa es la intermisión de Ushio que hace que Heine pierda control sobre las sombras salvajes. Nezu y Nagumo utilizan sus armas de fuego para acabar con grupos de sombra, aunque Nagumo es herida en el proceso. Shide persiguen a Ushio y a Shinpei. Shide absorbe docenas de sombras para ganar fuerza y velocidad y sigue de cerca a Ushio, que los conduce al gimnasio. Viendo que la tienen acorralada, Ushio lo sorprende convirtiendo su pelo en gasolina que había copiado
y rociándolos. Shinpei prende fuego a Shide y a Heine. Las decenas de sombras unidas a la primera mueren al instante, pero Heine escapa del fuego. Tsumura proporciona una distracción, lo que permite a Shinpei derribar a Heine y a Yoshio agarrarla. Tras comienza a corromperla, Shide, visualmente debilitado, arrastra a Yoshio hacia el fuego y dispara a Shinpei. Shide quiere poner a prueba su teoría de que Yoshio moriría permanentemente si la matan, pero Yoshio la ha engañado y la ataca por la espalda, ya que la Yoshio que tenía en sus garras era otra copia creada por su cabello. Anna empieza a borrarle y revela un cuerpo humano dentro de Shide, pero Heine usa sus últimas fuerzas para copiar y borrar todo el aire del gimnasio, eliminando el oxígeno y apagando el fuego. Vaya que se pusieron muy técnicos ahí. Los fuegos se apagan y son capaces de escapar, mientras Shinpei y Tsumura casi se asfixian. En un lugar alejado, Heine y Shide lamen sus heridas. Esperan que el tiempo se resete, ya que es cuestión de tiempo antes de que Shinpei muera de las heridas de los disparos recibidos y arranque el último loop de una vez por todas. Sin embargo, Shinpei corre al lado de Yoshio, que parece agotada. Ver su preocupación, Shinpei le revela que se encuentra bien gracias al hecho de que estaba utilizando un chaleco antibalas casero. Grupo se alegra de haber ganado y de que todo el mundo haya sobrevivido, y Yoshio se encuentra con la sombra Mio, a la cual le ha contado el control de Heine y ahora es prisionera del grupo. Shinpei interroga a la sombra Mio sobre sus orígenes y las habilidades de la sombra. Sombra Mio se muestra decidida y decide que ahora está de su lado, revelando que como sombra le queda solo 6 días de vida. Kiko está furiosa porque Mio fue copiada sin que ella lo supiese y empieza a sospechar que toda esa organización sombra no le estaba informando detalle de sus actividades. Grupo elige su siguiente objetivo: capturar e interrogar a Shido Shigata, padre de Sou, y Tokiko. Contra la casa de Shigata vacía, se dirigen a la clínica, donde Tokiko les conduce a una entrada secreta en la morgue, conectada con la cueva Hiruko. En la cueva encuentran la sombra de Chitsutsu Shigata, madre de los chicos, estrangulando a su marido. Shio consigue corromperla, liberándola de las órdenes de Heine. O resucita a su padre, pero este no está dispuesto a hablar y dispara a Tokiko a sangre fría. Sin embargo, Tokiko es en realidad de sombra Mio, ya que la verdadera Tokiko fue copiada y se quedó atrás para proteger a la verdadera Mio. Porque Seido no reacciona a la sombra Mio e intenta copiarla sin éxito. Darse cuenta de que ya había sido copiada y su copia asesinada, Seido se derrumba. Shinpei va a su enfermera Negoro a escapar con el cadáver de la verdadera Yoshio. Mientras la verdadera Tokiko llega, Seido revela que su sueño era que toda la familia se convirtiera en sombras y se fuera con Heine al plan superior de existencia donde ella vino. Explica que si Heine es asesinada, todas las otras sombras, incluyendo a Chitsotse y Yoshio, morirán, aunque Yoshio está preparada para hacer ese sacrificio. Seido y Tokiko recuperan un libro de contabilidad de una caja fuerte oculta en el que se detallan las personas que fueron devoradas por Heine, entre ellas los padres de Shinpei. Detalla cómo los biólogos marinos de Agiro descubrieron la cueva Hiruko, obligado a Shide a matarlos y a Seide a alimentarse con ellos. A alimentar con ellos a Heine. Shio le cuenta a Hizuru los recuerdos del Hizuru niño que vieron, teorizando que la sección de Heine que se desprendió cuando devoró a Ryunosuke es la que se convirtió en el Yoshio actual. Shio teme que se vuelva malvada como Heine, pero Hizuru promete matarla si eso ocurre. Mio y la sombra Mio tienen una charla íntima en la que esta última revela que se odia a sí misma por no parecerse más a Yoshio. Seido le cuenta a Sao que su madre murió hace años. Kiko tranquiliza a Shinpei diciéndole que duerma ya que no ha dormido desde que empezó a hacer bucles. Anoche Nezu se escabulle, pero Yoshio la acompaña. Los llegan a la casa de Nezu, que tienen atrapada a la sombra que reemplazó a su mujer. Al final ha decidido poner fin a la vida de la criatura, pero aunque Yoshio le responde que tiene la habilidad de hackearla, liberar de la influencia de Heine, el cazador decide poner fin a su vida por temor a que la diosa la absorba para obtener más poder. Y absorba a Neguru para rejuvenecer su cuerpo de sombra y curar sus heridas. Mio le proporciona parte del pelo de la verdadera Yoshio para que este se cure. Shinpei y Yoshio comienzan a acosar a la sombra de su profesora de secundaria, Kanae, mientras los demás investigan las vidas y los hogares de las personas que han sido convertidas en sombras y derrotadas en el gimnasio. Tras derrotar a la sombra de Kanae, Yoshio tiene un momento en el que habla con Heine, o como Heine. El equipo se reagrupa sospechando de la falta de amenazas reales y de actividad de las sombras que podrán estar reagrupándose para el ataque final. Noche del festival. Shinpei y compañía supone que las sombras se están escondiendo hasta el festival, así que deciden ir a hablar
hablar con Kakiri, el sacerdote, para cancelar el festival. Shinpei y Ushio se sienten a hablar con este, mientras los demás le escuchan. Después de algunas bromas, Shinpei le apunta con una pistola y le lanza fotos suyas de hace décadas, dándole lo que Shido le ha contado, que Kakiri es en realidad Shidehiko, fundador del clan Hishigata, marido de Hine original, cuando Hiruko llega a la isla y la copió, que es en realidad una progenie e híbrida humano-sombra que mantiene su juventud copiando sus recuerdos y personalidad y colocándoles en un cuerpo híbrido nacido a través de la coincepción real con Hine cada pocos años. A ver, que yo tampoco entendí muy bien qué quisieron decir. Ok, si ya llegaste acá, pues ándate a suscribir ya que estás aquí. Además, revela que Kakiri es la verdadera identidad del peligroso Shide. Shinpei intenta convencerle de que renuncie a Hine, pero Shide se burla de Shinpei por haber asesinado a sus padres. Ryo, que no quiere que Shinpei se convierta en un asesino, interviene y le corta la mitad superior de la cabeza a Shide antes de que nuestro héroe lo mate. Enviados por un momento, es demasiado tarde para darse cuenta de que Shide era un clon, y el verdadero, aún quemado por las heridas sufridas en el gimnasio, corta y Ushio por la mitad. Empala a Shinpei en un árbol con su Niginata. Tsuru y Tokiko llegan demasiado tarde para intervenir y Shinpei muere, retordeciendo al momento en el que Ushio salvó a los niños de la sombra de su maestro, pero esta vez sin Ushio. Y invoca las sombras para que atrapen a Shinpei y a los niños. Sin embargo, cuando Shinpei coge el collar de conchas marinas de Ushio que llevaba en el bolsillo, Hine se sobresalta y las sombras se retiran. Shinpei intenta llamar a los demás, pero no hay cobertura en las montañas. Mientras tanto, Hine se hace pasar por Shinpei para llamar al grupo de Hinzuru a la pequeña isla norteña de Torojima. Shinpei se da cuenta de que Hine le ha copiado en el tercer bucle y ahora utiliza esa apariencia en la octava bucle actual. Cuando se entera por Alan de que los demás ya han salido a su encuentro, Shinpei encuentra la sombra de Mio clavada, quien le muestra sus recuerdos de Mio clavándola. Después de que la Hine disfrazada le dijera que el hackeo de Ushio se deshizo con su borrador, Hine llama a Shinpei y le da una ultimátum: llevar a Hizuru, Neso, Tatsumura y Tokiko en Toriyama de Hine y Shide, o salvar a Zou y Mio en el jardín de Alan en segundo Shide. Konosuke toma el control de Nagumo y se bate en duelo con Shide, pudiendo mantener su forma de armadura de cadáver durante un rato antes de que Hizuru salga y pueda verle directamente entre ellos. Hizuru le transmite una estrategia que les permitirá ganar y le da permiso a Ryonsuke para hacer lo que haga falta aunque le rompa el cuerpo. Hizuru es capaz de deducir a partir de recuerdos de bucles pasados que los objetos de Shide podrían ser diferentes a los de Hine e intenta enfrentarlos entre sí, generando la sospecha de que Shide podría estar manipulando a Hine. Konosuke es capaz de desarmar a Shide, tras lo cual Hizuru transfiere sus datos directamente a la armadura de Shide, puesta por sombras vacías, lo que permite a Ryonsuke tomar el control de la armadura y crear su propio cuerpo. Sin embargo, sin Ryonsuke sosteniéndola, los músculos y huesos de Hizuru reciben daños irreparables, lo que obliga a Tokiko a intervenir con sus sombras. Mientras tanto, Shinpei y Shadow Mio son retenidos por Orotoshide, que revela que Zou y Mio ya fueron llevados por ser alimentados al cuerpo real de Hine, un hecho que la sombra Mio confirma como ella puede sentir Mio morir. Evita a Shide e intenta escanearlo, pero solo descubre que el cuerpo de Shide no guarda recuerdos. Siguen un rastro sangriento desde las alcantarillas. Se encuentran a Tokiko herida de muerte, habiendo escapado a duras penas después de que Neso y Tatsumura se sacrificaran. Shinpei decide entrar en bucle, disparándose a sí mismo. Inmediatamente rescata a la sombra Mio, con cuyos poderes de sombra son capaces de alcanzar y salvar a Zou y Mio, antes de que Shide se les echara encima en el jardín de Alan. Usando las alcantarillas y los poderes de la sombra Mio, Shinpei consigue llegar a Torihima y reunirse rápidamente con los demás. Desgraciadamente para ellos, el bucle de Shinpei proporcionó suficiente información para que Hine informara a Shide sobre su batalla, por lo que descubren que Shide ya ha empalado a Hizuru con su Niganata. Aunque consternado, Shinpei vuelve a meter la mano en el bolsillo, lo que provoca que Hine le obligue a retirarse. Shinpei intenta dispararse para crear un nuevo bucle y así salvar a Hizuru, pero la sombra Mio le desarma, advirtiéndole de la proximidad de su límite. Con su último aliento, Hizuru insiste en que los objetivos de Shide y Hine son en realidad diferentes y que en realidad Shide la está utilizando. Antes de fallecer, Hizuru confía en Shinpei los datos de Ryonsuke, que a partir de ahora vivirá en su mente. Mientras Shinpei llora a Hizuru en la playa, Shide le informa sobre el paradero de su cadáver. Pei insiste en la causa de la muerte debe dedicarse como asesinato y comienza a teorizar sobre la existencia del segundo Shide. Sorprendido, Shinpei percibe la caída de un rayo debido a los poderes de Ryonsuke de ver 2 segundos en el futuro. La sombra Mio ayuda a Shinpei a darse cuenta de que porque Hine y Shide tenían miedo del collar de conchas marinas.
ya que Yushio almacenó en él sus recuerdos y lo que escaneó de Shide antes de morir. De este modo, Shinpei tiene una epifanía que el Yushio original del tercer bucle, que de algún modo se aferró a él en todos los bucles posteriores, regresaría a la playa de Omoto el día 24, el día del festival. Zou se culpa por no haber sido capaz de ayudar a Shinpei a soportar la carga de la responsabilidad. Más tarde decide contarle de un nuevo amigo cómo se siente, quien de nuevo vuelve a decirle que lo considera solo un amigo. Sin embargo, Zou incita a Mio a confesar sus sentimientos también a Shinpei, quien le revela que solo piensa en ella como en una hermana pequeña, ya que sigue enamorado de Yushio. Tokiko tranquiliza a Mio, mientras el sombra Mio teoriza que Mio aún podría tener una oportunidad con Shinpei, ya que su competencia se borraría junto con Hine. Shinpei y Tokiko explican su realización a Shide, Nezu y Seu. Shinpei muestra cómo el collar de concha sigue apuntando al sur hacia la sombra de Ushio, que sigue perdida en el mar tras el ataque de Shiori. Dije mal, pero era mar. Teorizar que las mares altas le traerían a tierra más tarde, así que decide ir a buscarla con la ayuda del bebé sombra Guildenstern de Tokiko de forma preventiva. El día 24, Shide anuncia que el festival se traslada a la playa con una afligado Alan a su lado. En vez de Shinpei, Ryosuke agradece a Nezu a haber salvado a Hizuru años atrás. Llega en la forma de Shinpei para hablar con Shide, pero no sin que Totsumura se percate de su presencia. Kain se da cuenta de la localización de Shinpei está bloqueada de la misma forma que la de Shide cuando lleva la armadura de sombra. Shide replica que todas las sombras extraviadas están en el mar, lideradas por el signo Shide en la búsqueda de Yushio. Aunque las sombras se percatan de su presencia, Shinpei consigue a reunirse con Yushio, que está en coma, despertándole y devolviéndole sus recuerdos, habilidades con el collar de conchas marinas. Aunque Shide es capaz de destruir a Guildenstern, Yushio se desata repeliendo a Shide y destruyendo a varios descarriados. Shide se da cuenta de que su armadura y las sombras atacadas por Yushio no se regeneran, por lo que se da cuenta de que Yushio ya puede borrar sombras con solo tocarlas. Para percatarse de las heridas de Shinpei ha sufrido al usar Ryosuke su cuerpo, arremete contra Shide. La sombra Mio, que estaba disfrazada como el reloj de Shinpei, la detiene y comparte el plan con ella. Usando el disfraz de Shinpei intenta determinar su plan antes de hacerle a Shide, que impide que Shinpei se dispare. Gracias a la prevención de 2 segundos de Ryosuke, Shinpei evita el ataque de Shide y se suicida con éxito, llevándose a Yushio con él al siguiente bucle. Jin envía inmediatamente al sacerdote Shide a su cuerpo real en la cueva, creyendo en el plan de Shinpei para detener la masacre del festival. El grupo es retenido por unos vagabundos, así que Tokiko decide quedarse y ganar tiempo para los demás con la ayuda de Goil. Sin embargo, más lejos, el grupo es detenido por un muro de sombras que forma parte del propio cuerpo de Hiruko. Shinpei también revela su arma secreta, fuegos artificiales copiados del festival que le proporcionó la sombra Mio. Mientras Shide y Hine en la forma de Shinpei se apresuran a bajar a su cuerpo real, los fuegos artificiales atraviesan el muro y el grupo sigue adelante. Shide los alcanza en el muro, por lo que Nezu se queda atrás para detenerlo. El grupo llega al grupo real de Hiruko, donde Hine y Shide atacan desde arriba. Ryo obliga a Shide a ponerse a la defensiva, pero Shinpei no puede usar la habilidad Ryosuke para el disparo mortal, mientras que Hine puede transmitirle a Shide telepáticamente. Ryo hiere a Hine y esta no puede transmitir la información a Shide, lo que permite a Yoshio darle un puñetazo en la cara y matarlo. Por desgracia, el segundo Shide, que ha absorbido toneladas de rayos, es capaz de atravesar el muro de sombras. Shio esquiva sus ataques y es capaz de golpear a la sombra gigante de Hine. Sombra de sombras de Shide se desvanece y Shadow Mio le apuñala en el cerebro. Shinpei encuentra a Yushio, mientras ella vuelve a mostrar el ojo rojo de Hine en su ojo derecho. Tanto el ojo derecho de Shinpei como el de Yushio sangran profundamente, mientras la sombra Mio está desconcentrada por el hecho de que ella y Yushio siguen vivas. Justo entonces aparece el Shide sin rostro del festival del tercer bucle. El tercer Shide emerge con Hine herido de muerte, reducido a una forma de niño pequeño. De este Hine ahora inútil para su objetivo. Shinpei expresa su repulso hacia Shide, que inmediatamente abre el canal La Sombra de Hine, revelando una entrada al mundo intertemporal de las sombras. Shinpei entonces despierta en el mundo antitemporal separado de Yushio. Ryosuke toma el control de su cuerpo para aliviar su dolor y estrechan lazos durante su búsqueda de Shide y
Yoshio. Los dos siguen la señal de Yoshio hasta la ciudad de espejo de Hitogashima, encontrándola en medio de una crisis nerviosa rodeada de sombras perdidas. Yoshio se da cuenta de que ella nació de la parte de Hiruko que originalmente era Hine, mano original a la que copió y de la que Hizuru se hizo amigo. El nombre original emerge de ella, enfatizada que Shide es quien forzó a Hine / Hiruko en su conquista para obtener sus ojos con los que podía controlar el espacio y el tiempo. Shinpei concluye que Shide se ha obsesionado con desenchufar el mundo, como un personaje 2D de un videojuego que desconecta la consola en el mundo 3D que es el final que desea. Justo en ese momento, una flota de cazas B-29 americanos comienza a bombardear toda Wakayama, con Shide montado en uno de ellos con los restos del cuerpo del bebé de Hiruko atados a su armadura. Explique que la flota aérea fue convocada por él a través de los recuerdos de Hiruko. Detiene los proyectiles en el aire, creando un camino para que Yoshio alcance a Yoshide. Durante el combate, Yoshio resulta herida, pero ella consigue borrar la mitad izquierda de la armadura de Shide. Para su sorpresa, la armadura está vacía por dentro. Se da cuenta del secreto de Shide que sigue en el mundo humano, dirigiendo la armadura a través del bebé Hiruko, habiéndoles llevado al mundo de las sombras. La armadura se lanza a por Yoshio mientras ella cae del cielo, inconsciente. Suke agarra a Yoshio desde el cielo y Hine se da cuenta de que su cuerpo está muy mal y ya no puede luchar. Shinpei propone que Ryosuke posea la armadura de Shide. Habiendo adquirido una telepatía similar a la de Hiriko, Yoshio le dice a Shinpei y Ryosuke que puede convertirse en cartuchos de escopeta que destrozaría la armadura, pero que necesita tiempo. Y conmocionado por la traición de Hine, se abalanza sobre ellos. Ryosuke, usando el cuerpo de Shinpei, es capaz de luchar en igualdad de condiciones con Shide durante un tiempo. No copias de la escopeta y el mazo de Hizuru. Sacrifica uno de los brazos derechos para tener el izquierdo y poder disparar de nuevo. Intenta alcanzar a Yoshio, por lo que Ryosuke se ve obligado a darle un puñetazo, rompiéndole un par de dedos a Shinpei. Después de que Shide gane ventaja y sigue hiriéndole, Shinpei convence a Ryosuke para que intente poseer la armadura de Shide. Pei se desmaya de dolor mientras Ryosuke intenta sujetar a Shide para que Shinpei dispare. Por desgracia para ellos, Shide tiene los recuerdos de su combate inicial con Hizuru, donde ella le hizo lo mismo, algo que Shinpei no había presenciado. Por ello, Shide dispara y Ryosuke lo inmoviliza. En una sombra en su cuerpo, Shinpei comienza a desintegrarse. Shide se echa a llorar y explica que al principio quería vivir para siempre con Hiruko antes de aceptar su potencial mortalidad. Esto es lo que le llevó a querer convertirse en omnipotente y ver el verdadero final de toda la vida. Shinpei se acerca cogiendo a la escopeta, le ha proporcionado balas. Shide se dispone a atacar. Yoshio y Hine apenas consiguen acercar la escopeta a Shinpei, que logra esquivar y disparar la armadura de Shide. La armadura se desintegra. Shide en el mundo real, que se les revela como su arrugado cuerpo original se ha hecho 300 años, también muere, ya que la armadura mantenía vivo ese cuerpo. Yoshio va a borrar el bebé Hiruko, son transportados al recuerdo de su llegada a la isla como una ballena. Shinpei se da cuenta de que Hiruko los llevó allí, no para volver a hacer un bucle desde el principio como ballena, sino para acabar con todo. Y ve llegar a la niña Hine y le asusta para que no se acerque a la ballena, mientras Yoshio la borra. Las sombras comienzan a desintegrarse y Yoshio intenta devolver a Shinpei a su cuerpo, pero este se muestra abatido. Shinpei quiere desvanecerse lentamente junto a Yoshio, ya que su cuerpo está herido de muerte. Confesarse mutuamente sus sentimientos, Yoshio envía a Shinpei de vuelta al momento en que se encontró por primera vez con Hizuru en el barco, mientras que ella ve más tarde para darle a Hizuru el mensaje de que venga a la isla cercana al círculo. Shinpei despierta en el barco con Hizuru, revelando su verdadera identidad, sin saber ya dónde lo aprendió. Mio y Tokiko y Shou le reciben en el medio, donde se dan cuenta de que ha vuelto porque Yoshio le llamó un día antes. Cuando comienza a caminar a su casa, se topa con Yoshio y Nezu. Yo intenta dar un puñetazo a Shinpei, ya que sigue enfadada por su marcha antes de salir corriendo. Mio lleva a Shinpei a la tienda de Alan, a pesar de que la madre de Shinpei le llama a casa, donde se encuentra con Alan y Totsumura. Shinpei va al santuario de Hito, donde el anciano Kakikiri, su hijo, se reúnen con él. Cuentan que Yoshio lleva 2 días buscando su collar de concha sin parar. Se acerca a ella y reconcilian después de que él se encuentre y le regale el collar una vez más. Hablan de cómo han tenido el mismo sueño extraño y Shinpei se siente con Hizuru para pedirle un autógrafo. Tiempo que le cuenta su extraño sueño. Ryusuke aparece con Asako y sus hijos Yuri y Heine, siendo última la cumpleañera. Es el festival de verano en el que Hizuru empieza a escribir al azar, ya que Shinpei la sacó de su bloqueo de escritora. Intenta contagiar de nuevo a Mio, mientras Tokiko observa en secreto. Shinpei y Yoshio van juntos a los fuegos artificiales. De esta forma termina esta interesante serie. Si te interesó y conoces otras series de bucles temporales, házmelo saber en los comentarios. Yo por mi parte me despido. Hasta la próxima, nos vemos.
Chao.